Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bueno, me alegra y quiero dar una cordial bienvenida a todos aquellos amigos, visitantes que hoy están en IBAC Central. Qué bueno que se decidieron acompañarnos hoy y démosle todos un fuerte aplauso a ellos. Quiero que por favor usted se ubique en 2 Corintios, capítulo 5. Busque por favor ahí en su Biblia. Y si no tiene una Biblia, no se preocupe, que aquí se lo vamos a presentar en la pantalla. 2 Corintios, capítulo 5. Y voy a leer el versículo 17 de ese capítulo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y quiero que le preste mucha atención a lo que dice este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo voy a volver a leer porque quiero que usted tenga este versículo, es la palabra de Dios, la tenga en su mente, la tenga en su corazón, porque hoy vamos a estar hablando precisamente de esto. Dice acá el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy se conmemora, digámoslo así, se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo el viernes decía que a veces quizás la gente que no es cristiana puede tener una idea rara de nosotros, porque ¿quiénes son los que celebran la muerte de alguien? Nosotros los cristianos celebramos la muerte ¿de quién? De Cristo, y no porque seamos sanguinarios, crueles, sádicos, sino porque esa muerte a nosotros nos significó la liberación de toda culpa. Ya no tenemos condenación, pero hoy recordamos, celebramos, y hoy sí nos ponemos más que felices porque nuestro Señor resucitó. El milagro más sorprendente acerca de nuestro Señor Jesús es precisamente la resurrección. No hay milagro más sorprendente que ese. Tanto era que, usted sabe, los discípulos dudaban. Había uno que estuvo con él 3 años y cuando le dijeron que resucitó, dijo: hasta que yo no vea las heridas y las marcas en su cuerpo, no voy a creer. Y tuvo nuestro Señor Jesús que aparecérsele para que él creyera. Ese era Tomás. Tenía muchas dudas, pero Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice así, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Le está hablando a una iglesia, la iglesia de Corinto, y le está diciendo: oiga, Cristo resucitó y hay testigos. Lo vieron unos poquitos primero, después los 12 y después se apareció a 500 al mismo tiempo. Y dice ahí Pablo al final: aún de esos que vieron a Cristo todavía están muchos vivos. Nosotros nos gozamos en que nuestro Señor Jesús resucitó. Y eso es algo que tiene que darte a ti esperanza, que tiene que llenarte de alegría, que tiene que llenarte de gozo, porque nosotros no creemos en un Dios que se quedó enterrado en una tumba. Nosotros no creemos en un maestro que murió y que ahí quedó los huesos pudriéndose y pudriéndose hasta que desapareciera, como sucedió con Buda o como sucedió con Mahoma. Murieron y ahí quedaron. Nuestro Señor resucitó, y eso es algo que nos tiene que llenar a nosotros de alegría. Y tú que nos visitas por primera vez, que estás hoy acompañando aquí la reunión, debes tener claro y muy claro que Cristo resucitó
y que es un hecho histórico, no una fantasía nuestra, sino que es un hecho histórico real. Tan histórico es que cambió la historia en dos, la partió en dos. Mire, esto es la base de nuestra fe, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que la resurrección de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, validó su divinidad también. Fue declarado y constituido Hijo de Dios porque Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y quiero que tú tengas en primera instancia eso claro, porque vamos a hablar de la resurrección. La resurrección de Cristo significa para nosotros algo. El título de la enseñanza esta mañana es De muerte a vida. Yo he escuchado una canción que muy bonita y dice de manera poética algo que creo que es esto mismo, pero más bonito, más poético. Dice que Dios ha traído de las cenizas la belleza. Eso lo hizo Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos cometido errores, terribles errores, errores que han marcado nuestra vida, errores que han venido a dañar el rumbo que teníamos, errores que han sido tan graves que todavía estás experimentando las consecuencias de esos errores. Yo podría afirmar y decirte que tú tienes tu vida destruida, y en muchos casos es como cenizas, y en muchos casos esa vida es como muerte. Y quiero que primero te fijes en eso, en la muerte. Nosotros entendemos la muerte solo como aquel asunto biológico. Cuando un organismo deja de tener las funciones biológicas, nosotros decimos que está muerto. Una roca, una piedra, no está viva porque no tiene ninguna función biológica. Eso es algo inerte. Pero nosotros a veces vinculamos la muerte solamente a ese aspecto. Pero hay gente que camina en este mundo vivos biológicamente, pero muertos. ¿Sabes? Porque hay un entendimiento más profundo de la muerte. La muerte no es solamente el aspecto biológico. La Biblia define la muerte como algo espiritual. Por eso Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Muertos estaban físicamente los efesios? No. Ellos no estaban muertos biológicamente, estaban vivos, pero su espíritu estaba ¿qué? Muerto. La Biblia entonces define la muerte no solamente como el aspecto biológico, sino algo espiritual. Y sabes, cuando las personas no reconocen a Cristo en su corazón, están muertos espiritualmente. Vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y sabes, esa muerte no solo tiene una aplicación a la vida espiritual, sino que también en el área de tu vida aquí y ahora es evidente. Y sabes, hay una agonía en la vida del ser humano. Y yo sé que tú te puedes identificar con esto. Las personas están atravesando por depresión. No le hayan sentido a su vida. No le hayan una respuesta al por qué están en este mundo. No le hayan una razón a levantarse, a respirar, a seguir, a hacer. No le hayan sentido. Ni siquiera pueden determinar qué es depresión. Es una tristeza, pero no es una tristeza, es como una sombra, pero como que no se ve la sombra, pero que como todos los días la gente los ve soleados, pero ellos los están viendo grises, oscuros, lúgubres. Esos son muertos vivientes. Así no se puede vivir.
Pero hay gente que está viviendo así. Probablemente tú eres uno de esos, que está viviendo de esa manera, sin significado, sin sentido, que estás dándote cuenta, la vida es una monotonía. Me levanto, me baño, voy a trabajar, me canso, vuelvo a la cama, al otro día me levanto, vuelvo a trabajar, me canso, y esto es lo único. Qué fastidio esto. Pero no es solamente eso, la gente está atravesando por fracasos en su vida personal. No se sienten realizados, y cuando han intentado hacer algo han metido la pata, y en lugar de el negocio ir adelante, no, eso se quebró y entonces ahora estás más endeudado. No, terrible. De repente creyó que esto que iba a hacer era bueno, pero resulta que no, perdió todo. Ahora su familia está en la calle. Cuando tenía una casa no tiene casa, ahora tiene son deudas, y los bancos no perdonan, y dice: ¿yo qué hice? Fracaso. Frustración. Las personas están viviendo muertos, aunque están vivos biológicamente. Respiran, así como las plantas, ¿no? Usted las ve, las coloca ahí, pero no les pasa nada. Y hay gente que está así, como que ven una planta, esta persona. No hay emociones, porque se sienten totalmente fracasados, porque han destruido su familia. Cuando un hombre tomó la decisión en un momento de efervescencia y calor de ir a probar las mieles, no en su casa sino en otra, destruyó su hogar y ahora está solo, y sus hijos que iban por el buen camino ya no están, y él está ahora cargando el peso de haber sido infiel. Y no solamente es un hombre, una mujer también pudo haber hecho eso. Y está ahora viviendo en las consecuencias de sus actos, y no encuentra descanso, no encuentra paz. Esa es la agonía de la vida. Mira, mucha gente está viviendo de esa manera, pagando los errores, las consecuencias de sus errores, de decisiones mal tomadas, de en un momento de locura hacer lo que no debía hacer. Y ahora no hay máquina del tiempo. Uno quisiera que esas películas se hicieran realidad, ¿no? De la máquina del tiempo, uno va y da 2 millones de pesos. Yo daría 2 millones de pesos para volverme tantos años y no cometer eso que hice. Decirle a ese que lo va a hacer: quieto, no haga eso, que después la va a sufrir y le va a doler, y eso ya no se puede deshacer. Hay gente que está viviendo así. Esa es la muerte. La muerte no solo es una condición biológica, quiero que tú entiendas eso. Es una condición espiritual que también afecta a tu vida. Llegas a tu casa y en lugar de encontrar paz, encuentras conflicto. Llegas a tu trabajo y en lugar de encontrar un buen recibimiento, encuentras gente envidiosa, gente que te está haciendo la zancadilla para que te saquen. Terrible. Esa es la agonía de la vida. Y muchas veces las cosas que estamos pasando, nosotros mismos las hemos causado. Tú mismo has traído eso a tu vida, y necesitas ser consciente de esto. ¿Será que estoy describiendo tu vida? ¿Será que esa es tu condición? Has venido probablemente a la iglesia buscando una solución porque sabes: yo la he embarrado en todo y yo no, ¿qué hago? No sé qué hacer. Mi vida está patas arriba. Muerte. Pero hay una respuesta para eso, y es la vida. La vida de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Cuando Cristo resucita al tercer día, Él está no solamente declarando la victoria sobre la muerte, no está solamente afirmando que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, sino que está diciendo algo para tu vida. Está diciendo: hay esperanza para lo que destruiste, hay esperanza para lo que está muerto. Todo puede ir de muerte a vida.
Por eso leíamos ahí en 1 Corintios en el capítulo 5, en 2 Corintios en el capítulo 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo es el inicio de la restauración de todas las cosas. Ese momento en la historia marca un punto en donde todo puede volver a ser restaurado. Así que hay esperanza para ti. No solo es que andemos en la agonía, no solo es que andemos en la desidia, no solo es que andemos en esa tristeza, no, hay esperanza. La muerte siempre ha sido la sombra que ha acompañado al ser humano. Desde pequeño el ser humano está rumbo a la muerte, en el sentido físico, biológico, pero también espiritual. No más es que un bebecito de esos empiece a crecer y ya va a empezar a cometer los errores que van a marcar su vida y lo van a llenar de cicatrices, de faltas, de traumas. Nadie quiere que un niño sufra, pero déjalo crecer y él va a empezar a cometer errores y él va a empezar a destruir y a derrumbar toda su vida. Qué condición la de los seres humanos. Pero hay esperanza. Hay esperanza. La muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús, tú tienes que entenderla en dos maneras. Primero, como la consumación de la victoria. Cuando Cristo resucita, está diciéndole a la muerte: tu reino hoy toca su fin. En ese momento la muerte deja de tener poder sobre el ser humano, sobre todos aquellos que creen en Cristo. Por eso los cristianos no temen la muerte, porque aunque la muerte podrá ser dolorosa según la circunstancia, para nosotros hay una esperanza, y es que un día también resucitaremos como lo hizo nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, escuche esto, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están en Cristo serán vivificados. Todos. Y eso es lo primero que quiero que entiendas. Hay una victoria declarada sobre la muerte. No tenemos por qué tenerle más miedo a eso. Pero tampoco a la muerte que nosotros mismos hemos causado con nuestras decisiones. Y es que, como mencionaba hace un momento, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús es el inicio de la restauración de todas las cosas. Y quiero que prestes mucha atención a esto. Su resurrección es la promesa de que todo puede ser restaurado. Quiero que usted piense en su vida. Quiero que usted piense en un momento en las cosas que usted ha hecho. Piense un momento en la situación en la que usted se encuentra. ¿Es la mejor? ¿Es la ideal? Cuando tenemos 14, 15, 16 años, cuando estamos a punto de salir del colegio, nos hacemos unos sueños y unas metas. Uno es dueño del mundo. No interesa si es hombre o si es mujer. Uno cree que todo lo puede lograr y que todo lo puede alcanzar. Ahora que tienes 30, 40 años, ¿puedes decir que estás como querías? Esto fue lo que yo soñé cuando tenía 15 años. Cuando yo tenía 16 años que me graduaba, esto era lo que yo anhelaba. ¿Sí? Lamentablemente para muchos ahora es el: no hice nada con mi vida, yo la embarré, yo cometí errores, tomé las peores decisiones y ahora no puedo devolverme atrás, y aunque quisiera hacerlo mejor, ya no puedo. Ya no puedo.
Solo en Hollywood es que pueden devolver el tiempo. Nada más. Pero en Cristo todo puede ser restaurado. Y su resurrección es eso para nosotros. La oportunidad de que lo que has hecho mal pueda ser restaurado. Si tu familia, si tu vida familiar, si tu vida sentimental, emocional ha estado destruida, hay esperanza. Ya tenemos que dejar de mirar el pasado y llorar sobre eso. Ya no, ya basta. Hay una oportunidad hoy para que restaures esas cosas y puedas hacer del día de mañana lo mejor. Y puedas ver el poder de Dios obrando en ti. Y eso significa para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesús. Uno, que la muerte ya no tiene poder. Dos, que un día seremos transformados como Él. Pero también que ya las cosas pueden ser reconstruidas. Porque en Él hay esperanza. En Él hay esa posibilidad. Entonces, cada área de tu vida puede ser transformada para bien. Tu vida personal ha sido un desastre. En Cristo puede arreglarse. Tu vida familiar ha sido un desastre. Bueno, en Cristo lo puedes corregir. Las relaciones con tus hijos, con tu pareja, con tus padres han estado totalmente rotas. En Cristo esto puede ser arreglado, porque eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Eso es. La vida en Cristo es la misma que tú puedes vivir. La vida de Cristo es la misma que tú puedes vivir. Y pensemos un momento en eso. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesús? Sin pecado, sin nada que arrepentirse, sin ningún remordimiento, sin ningún ay, si hubiera hecho. No, Él dijo, consumado es. Había hecho todo lo que debía hacer. Vivió su vida en plenitud. Esa misma vida la puedes experimentar tú. Esa misma vida la puedes tener tú. Y hoy puedes dar el primer paso para hacerlo. Y es simplemente que tú ahora creas que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y decidas vivir para Él así como Él murió por ti. Que tú decidas vivir para Él. Y vas a ver cómo tu vida empieza a ser transformada desde el interior, porque tu corazón va a ser cambiado, va a ser renovado. Y cuando no podías perdonar, ahora sí vas a poder perdonar. Cuando había resentimiento y odio, ahora no va a haber más eso. Y vas a decir, ¿qué pasó? Tú no sabes qué pasó, Dios sí sabe. Cambió tu corazón. Y si sigues adelante, vas a empezar a aprender las cosas que dice Dios en su palabra y vas a poner en práctica todo eso. Y entonces vas a ver cómo Dios tiene la sabiduría para criar tus hijos, la sabiduría para tu matrimonio, la sabiduría para tu corazón, para tu vida emocional, la sabiduría para tu vida personal, profesional. Todo en Él puede ser arreglado. Todo en Él puede ser transformado. Yo podría llamar a varias personas aquí adelante para que vieran y nos contaran un poco de su testimonio, nos contaran un poco de sus vidas, de lo que Dios ha hecho en ellos. Y usted va a quedar sorprendido con las historias, unas historias tremendas que usted a veces pensamos que la gente que está hoy aquí en la iglesia es gente que siempre fue buena persona, que eso eso es buena gente. No, pero yo he visto y he escuchado los testimonios de gente que Dios sacó de las drogas, de la cárcel, del crimen, y ahora están sirviéndole a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Con el poder de Dios. Escuche, es el poder de Dios.
Yo he escuchado aquí testimonios de personas que por la necesidad, por la dificultad, tuvieron que hacer cosas terribles. Pero Dios en su misericordia los levantó. Y todo eso quedó en el pasado. Y ahora están aquí sirviéndole a Dios. Y Dios renovó todas las cosas. Tú vas a escuchar aquí testimonios de personas que tomaron las peores decisiones, se casaron re mal. Y Dios hizo un milagro y cambió eso mal en algo bueno. Aún ese esposo tan terrible que era, Dios lo cambió. Tú vas a escuchar esos testimonios aquí, pero no me interesa que los escuches, quiero que los vivas. Quiero que tú mismo experimentes en tu vida el poder de Dios, el poder que transforma todo. Porque es real, porque es verdadero. Y si eso no lo estás experimentando, yo quiero que tú entiendas, te estás perdiendo el poder de Dios. Hay un versículo que quiero que tú reflexiones más y está ahí en Efesios capítulo 1, el versículo 19 y 20. Y Pablo le estaba hablando a personas y él está orando para que ellos entiendan algunas cosas. Y lo último que él quiere que entiendan es el poder de Dios. Y miren lo que él dice, lo que dice Pablo del poder de Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo está diciendo que tú tienes que entender que hay un poder increíble que está obrando en todos aquellos que creen en Jesús. ¿Cuál poder? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder, ahorita cantamos una canción, el mismo poder que el enemigo derrotó es el que ahora está en donde, en ti. Y tú vas a poder hacer cosas que antes considerabas imposibles. Antes no te imaginabas que podías arreglar tu vida en el hogar, pero es que no lo vas a hacer tú, es el poder de Dios obrando a través de ti. Y vas a ver cómo se pudo, se logró. Vas a ver cómo el poder de Dios te va a ayudar a superar esa debilidad, ese vicio, ese pecado que tú dices es imposible. Vas a ver cómo el poder de Dios va a obrar en ti y lo vas a cambiar, porque Dios quiere restaurar tu vida. Él no solamente desea librarte del infierno. A veces pensamos que la salvación es solamente eso. Nos libramos del infierno y ya íbamos al cielo. Bueno, ¿y aquí en la tierra qué pasó? No. La salvación también implica esta vida, tu vida, aquí y ahora. Que Dios empieza a transformarla para bien. ¿Qué tienes que hacer? Entrega tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Él. Es lo único que tienes que hacer. Es lo único que tienes que hacer. Ese poder está a tu disposición. La pregunta es, ¿lo vas a usar? ¿Lo vas a tomar? ¿Vas a permitir que Dios transforme todo en ti? ¿Vas a permitirlo? ¿O vas a seguir viendo cómo otros cambian sus vidas? ¿Cómo otros crecen? ¿Y tú vas a seguir luchando en la agonía de tu vida? ¿Con remordimientos? Con, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si vas a seguir así. Es la hora de que tomes una decisión. Póngase en pie, por favor. Y yo deseo, mi anhelo, mi deseo es que tú hoy entiendas que hay una esperanza para tu vida, que Dios puede restaurar las cosas en tu vida, pero todo eso comienza con un paso, una decisión que tú tienes que hacer, una decisión que tienes que tomar hoy, y es entregar tu vida. Eso es lo que tienes que hacer.
En fe tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. En fe tú tienes que creer que Él resucitó para que tú pudieras tener esperanza. Y en fe, con toda la sinceridad, tienes que decir: mi vida la rindo a ti. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Eso es lo que tienes que hacer. Y si eso es lo que tú deseas, si quieres que haya esperanza para tu vida y no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, levanta tu mano. Y eso es un asunto que solo haces tú, no tienes que pensar en las demás personas, eso lo haces tú nada más. Y tienes que decir: yo lo quiero hacer. Y si esa es, tú vas a repetir una oración después de mí, algo muy corto, muy sencillo. Pero tienes que ser sincero, totalmente honesto, porque eres tú y Dios. Y repite después de mí: Señor Jesús, mi vida la rindo a ti. Sé que he actuado mal, he tomado pésimas decisiones, me he alejado de ti. Por favor, perdóname. Y hoy entrego mi corazón a ti. Por favor, perdóname. Y restaura mi vida. Restaura mi corazón. Por favor, Señor Jesús. Creo que tú moriste por mis pecados. Y creo que tú resucitaste. Amén. Y yo voy a orar por ustedes. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque sé que has tocado corazones esta mañana. Y algunos que creían que no tenían esperanza, que veían que su vida iba rumbo a la destrucción, ahora ven que hay una posibilidad. Y es porque tú eres quien nos da esperanza. Eres tú, Señor Jesús, quien cambia las cosas, quien puede transformar una vida, una familia, un hogar. Todo lo puedes cambiar. Tú lo puedes hacer. Y te pido hoy, Señor, que tú seas tocando esos corazones y afirmando en ellos la decisión que han tomado, dándoles esa certeza y esa paz de que han sido escogidos, de que han sido llamados y que han sido perdonados por ti. Por favor, te lo pido. Pero también oro por cada uno de los que ya son cristianos, que han tomado decisiones terribles y que consideran que tú quizás los has abandonado. No, Señor, hay esperanza. Hay esperanza. Porque si un cuerpo sin vida resucitó, con más razón tú puedes transformar, Señor, nuestras situaciones, perdonar nuestros errores y ayudarnos a ir adelante. Y hoy te pido que tú, Señor, des esperanza y des dirección. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.